podría comentarle un par de cositas? Toma asiento. Gracias. Explícate. ¿Qué dirás? Amigo, segura, deseo saber si puede ser novio Diego e Isabel. Ya sabe que Diego es bueno y formal y no hay quien le gane para trabajar. Ya sé que soy bueno, amigo Marcilla, pero de fortuna no tienes ninguna. Debes comprender que no esté de acuerdo, pues para mi hija quiero lo más bueno. Lo siento, Martín, es mi decisión. No cuentan los novios con mi aprobación. Vaya desencanto, cuánto es mi pesar. Vamos, hijo mío, no hay nada que hablar. Señor de Segura, quede usted con Dios. Para este problema ya no hay solución. Vámonos, Y tú tira para adentro. Venga. vamos, buzón. Es preciso que marche, soy mi buen Diego, en busca de aventuras, fama y dinero. Que aquí queda tu novia con alegría, esperando el momento de tu regreso. Y al partir, hazlo con valentía y ningún miedo. Y al volver, tras los años de ausencia, vuelve contento. Demuestra tu valía poniendo en ello tu corazón, que así lo hacen los hombres que tienen suerte ser de Aragón. Márchate ya, porque tu demora me hace sufrir. Piensa que así, antes tu regreso conseguirás. Y yo quedo aquí, dándole consuelo al verte marchar. A la linda moza que en tu larga ausencia con cariño te ha de esperar. No llores ni te aflijas, mi guapa moza, es de necesidad que Diego partiera, pero unos pocos años pasan deprisa, es un grano de arena en toda una vida, y al volver él te compensará de tu sufrimiento, que el amor que Diego te procesa es amor del bueno, y te guarda en el alma como reliquia de su pasión, que el honor de un Marcilla no tiene iguala ni parangón. Ven aquí, porque mi cantar te consolará, reza por él, que yo con respeto también lo haré, consérvalo con gusto agridulce en tu corazón, hasta el bello día que con
alegría lo veremos ya regresar. Mientras tanto, Isabel, debemos esperar. Ya le he dicho, de verdad. Lleva un bolsillito para un bolsillo. Venga, pónselo ahí debajo. Mira. Si tienen la misma hoja, Ahí, ponlo ahí. no ha fallado nada. Vale. Niceto, vamos conmigo. Vamos hasta la herrería que tengo al mudo allí trabajando. Ahora pues. Y a ver cómo va la faena. Vamos. ¿Qué le pasa? Está cantando. Chico, canta. Sí. ¿Que se agua? Que no se va. Ahora ya verás. Seguro que no se agua. Que no, que eso es el calderón. Hombre. Tú no te preocupes. Sí. Bien, coño, bien. Chico Teo Vicente, ¿qué hombre tiene que...? Vaya público que nos ha tocado hoy, joder. No entienden nada con lo mal que ha cantado y encima le aplauden. Le cago en la leche. ¿Y cómo Bueno. ve? Pero ponte el moquero bien, maño. El moquero que lo llevas mal puesto. A ver. ¡Ey! ¿Cómo va el trabajo? ¿Qué? ¿Ya han venido los de la Casa del Seguro a recoger la cama? ¿El cabecero? Sí. ¿La has entregado? ¿La has cobrado? ¿La has guardado? Arreglado. Pues ya nos podemos ir, ¿o qué? No, para, que a ver. Ahora ya no hay... ¿Habrá trabajo, no? Porque es que si no, joder... Igual nos hacen ganchanos. No, déjalo, que es trabajador. Sí. Es un poco que charra poco, pero es trabajador. A ver. Con el martillo. Una mota en un ojo. No. Qué chichorrudos los tiene, ¿verdad? Sí. A ver. Ojo. Ojo. Cerrado. Un Ojo. ojo cerrado. Como persiana, cerrado. Vale, bien, venga, más. Cierra el ojo. Cierra. Al revés, dice. Abierto. Cerrado ojo. Cerrado ojo. Cerrojo. Venga. Qué barbaridad. Oye, Mira, es que mira que es mayor. astuto, Teo Vicente. Lo pillas Vamos a ver. escapado, Chico. ¿para quién es? ¿Y qué más? Porque igual no pueden pagar luego. ¿O sí? ¿Para quién? A ver. Que esto es muy importante. Eso es un pedazo grande. Un bulto. Con la mala hostia que tiene esto, un trozo grande de cosa. Sí. Más pequeño. Piazo, más pequeño del piazo. Un cacho, será. ¿Cacho? Hombre, muy bien. Oh. ¿Y has estado de ayudante mío? Sí. ¿Cacho? Un cacho. Y lo clava. ¿De agujero? ¿Un cacho agujero? Hondo. Cae uno. Profundo. Hondo, pues, será un cacho hondo. Ese. ¡Pancho cachondo! ¡Oye, joder! El que vive en la plaza, ese tiene buenas Pancho perras. cachondo.
Ah, ese pasta, ese pagará. Sí. ¿Y qué quiere, pues? Oh, yo miro, claro. Miro otra vez. Joder, ya están todos mirados. Ya que se pone feo. Oh. Pero ojo, que tiene mala leche, Ah, pues. Un perro, o una cabra. ¿Más pequeño que una cabra? Un conejo. No, es de la misma raza. Un choto, un cabrito. No le digas eso, hostia. Se enfada, se enfada. Que no pasa nada, ¿eh? Anselmote. A ver, esto para el tío cachondo, para unos conejos, no, cabras, chotos, para cabras, ya no sé, es que no sé. ¿Para qué? ¿Quién va a encerrar? ¿O es para no encerrar? No. Le roban. Ladrones. Tío Vicente, ladrones. Ah, me cago. Pues si nunca ha habido ladrones en el pueblo. Ya. ¿Y ahora? Sí. Ya qué raro, ¿verdad? Más que nada ponen las gallinas y eso, los otros no. A ver. Uy, ¿qué le robarán? ¿Qué le robarán? A ver, ¿quién le roba? ¡Ay, qué feo! Chico, qué feo se pone. Oye, a ver. Pues no dices que no habla. Que no habla. Eso es vomitar. ¡Meca! ¿Y estos, pues, quién son? ¿La cuadrilla del rollo? ¿Que roban? Oh. ¿Y quién se lo roba? Deja esos que si han traído el carbón, ya se lo pagaré de negro. Tira. Pero atendé. Ah, Los soldados, tío Vicente, los soldados le roban. Mañó, bien. los soldados te roban, los soldados. A ver. Quita. Más hacia aquí, más hacia el Ebro. Ah, no, más. Más menos. Más pequeños. Sargento. No, que no. Cabo. Menos. Militar. Que no. Más pequeños que soldados. Quintos. Los quintos. Los quintos le roban los conejos. Ah, es que hacen gordismas todos los años. Pues nada. Hazle la cuadra esa, la reja y eso. Y en cuanto vengas, lo cobras, lo guardas al bolsillo y mañana vendré. Y Ahora sin mordir. nosotros nos vamos, que encargo unas cabezas en la taberna de la tía María. Ah, pues. Y vamos a almorzar allí. Con sesos, tío Vicente. Con sesos para tu morro. De ajo. Para el reuma serán, ¿o qué? Claro. Chico, ala, pues, Decidle a sin vuestro jefe que ya lo pagaré con dinero negro, ¿eh? ¡Hala! morir. Ala, Hasta sin otro morir, día. pues, venga. Vámonos. A ver, aún se queda algún otro ¿Qué? recao. Oye. Vaya. Coca-Cola. mujer, ¿eh? Coca-Cola. Si no había Coca-Cola. Mujer. Eso es una mujer, sí, hombre, sí. A ver. Mujer mía. Sí. Mira, Está gorda. Va- Arre. Mira a ver lo que te dice. Eso es cosa tuya. Vamos a ver. Y yo en cuanto le diga que le has dicho gorda, ya la tenemos. ¿No se lo diré? No. Vale. Tripuda. Tripuda. Ha roto aguas. ¿Que ha roto aguas? Venga, bueno. Ahora vamos deprisa, me cago en la leche. Vamos. Pero Pues no vamos. ve que le toma el pelo, tío Vicente. ¿Cómo va a tener a la Genoveva preñada? Se le está riendo de usted. Pero si no hemos hecho barro hace lo menos dos meses. ¿Cómo puede ser Háblate eso? ajeno. No me creo nada. Hasta otro día. Va. Y cuida la herrería, ¿eh? Vamos para allá. Madre mía, tío Vicente. No sé qué tal nos irá